El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Las almas de los justos están en las manos de Dios y no los alcanzará ningún tormento. Jesús es el justo, y todo aquel que se configura con Cristo es justificado también. ¿Cómo se configura uno con Cristo? Cuando hace uno las obras que hace Jesús, cuando pasa su vida haciendo el bien, aun cuando haciendo el bien no mire a Cristo en el hermano, pero está haciendo lo de Cristo. Miren que este pasaje del Evangelio, cuando Jesús dice: vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento, me dieron de comer, sediento, me dieron de beber, etc. Y dice: los justos le contestarán: ¿cuándo te vimos así? Los justos. Es decir, que todas las buenas obras que realizaron estos hombres lo hicieron sin saber y sin ver también a Cristo en el hermano. Lo hicieron por amor, sí. Ayudaron en las necesidades también, aunque no se los pidieran. Los justos hacen las obras de Dios, aún incluso sin conocerlos. Sin conocer a Cristo, hacen las obras de Él.
Sorprendidos aquellos dijeron: Señor, ¿cuándo te vimos nosotros? Cuando lo hicieron con el más pequeño, el más insignificante, conmigo lo hicieron. O sea, sin reconocerle. En cambio los otros, que sí sabían, que habían escuchado hablar, no lo hicieron. Y aunque preguntan también: ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo te vimos? Hambriento, sediento, y no te asistimos. Cuando no lo hicieron con el más pequeño, el más insignificante. Pero estas palabras de Jesús son un reproche completo, porque les dice incluso: apártense de mí, malditos, ustedes los que hicieron el mal, los que no hicieron el bien sino el mal, aún sabiendo, aún conociendo incluso a Dios, no quisieron hacer el bien. Este pasaje del Evangelio de San Mateo es una referencia al juicio final, al juicio que tendremos todos que enfrentar ante Dios. Y aunque todos sabemos que Dios es compasivo y misericordioso, sí, que ha dado su vida para salvarnos a todos, debemos esforzarnos por servir a Dios en nuestros hermanos. Cuando le preguntaron a Jesús: Maestro, Señor, ¿es cierto que son pocos los que se salvan? Jesús dijo: ustedes esfuércense por entrar por la puerta que es angosta. Esfuércense. ¿Cómo deseamos entrar a la presencia de Dios? Pues esforzándonos. Hay tantos hermanos, tantos, miles, que se esfuerzan por vivir la voluntad de Dios. Y entre esos seguro que están ustedes, estamos nosotros, queriendo cumplir la voluntad de Dios. Que a unos nos cuesta más trabajo, sí, a otros nos costará menos quizás cumplir la voluntad de Dios, hacer lo que Dios quiere. Pero nunca debemos desistir de decir: no puedo ya, ¿para qué me esfuerzo si no puedo? Nunca dejemos de caminar. Nuestra vida es hacer un camino realmente, caminar, caminar. Nunca volveremos atrás, jamás. La vida nunca vuelve. Cuando alguien muere, solamente nos quedará el recuerdo y la esperanza. El recuerdo de lo que hemos vivido y compartido con ellos. Y la esperanza de encontrarnos con ellos en la vida eterna. Pero la vida no vuelve atrás. No volvemos a compartir con ellos, no volvemos a escuchar su voz, no volvemos a mirar sus ojos, no podremos contemplar la sonrisa, no habrá un consejo más, no habrá un regaño más, ni una llamada de atención, ni una desobediencia más. Vamos caminando siempre y nunca volvemos atrás. Por ello tenemos que mirar, queridos hermanos, en nuestro caminar, el último paso que vamos a dar. Llegará ese día, el último paso. ¿Cómo nos quedamos en ese último paso? Ustedes recuerdan el último paso de un ser querido, seguramente. Y a veces les preocupa un poquito su situación, pero aún en esa preocupación confían también en la misericordia de Dios. Viven con la esperanza de participar con ellos un día de la vida eterna. Nuestra fe, queridos hermanos, debe impulsarnos cada día a vivir como Jesús nos invita, amándonos los unos a los otros. El que ama tiene la vida, el que no ama vive en la muerte. Que Dios nuestro Padre, en su gran misericordia, nos conceda a todos vivir en esta esperanza de la vida eterna, de la plenitud de la vida. La muerte
no debe ser motivo solo de tristeza, de dolor, sino de esperanza. Morimos para resucitar a la vida eterna. Si el grano de trigo no muere, queda infecundo, no da fruto, pero si muere, produce mucho fruto. Y para que produzca fruto necesita tener vida. Y para que tenga la vida necesita resucitar, pero primero morir. Ese es nuestro caminar. Hoy, al recordar a nuestros seres queridos, oremos por ellos. Los recuerdos nos llenan siempre de nostalgia, de no tenerlos, de no poder compartir con ellos, de recordar tanto bien que nos hicieron, tantas palabras, tantos consejos, de ver también que no siempre obedecimos, que no siempre les amamos, que no siempre les dedicamos tiempo, que quizás los olvidamos tanto tiempo y hoy quisiéramos tenerlos. Recordarlos hoy nos lleva a decir: cuánta falta me haces, cuánto dolor siento, cuánta soledad he experimentado. Cómo desearía que hoy estuvieras para decirte cuánto te amo, cuánto te extraño. Todas estas palabras, sentimientos o pensamientos se manifiestan en este día. Pero en medio de todo esto, queridos hermanos, la esperanza tiene que ser el motor que mueva nuestra vida a vivir mejor con los que tenemos, a ser mejor con los que tenemos hoy. Quizás sea el último paso que hemos de dar en nuestra vida. Que este último paso esté lleno de fe, de esperanza, de alegría, de agradecimiento por la vida y por nuestros seres queridos con los que Dios nos ha permitido vivir. Que por la misericordia de Dios, todos nuestros hermanos difuntos, familiares, amigos, conocidos, descansen en paz. Sí, sí.